porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora, primera de Pedro, capítulo 1, del verso 18 hasta el final. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Quiero complementar algo de lo que de ayer, porque surgieron unas inquietudes y aquí me las pasaron. Y también un hermano me recordó que no concluí lo de la hermana de fundación que no podía recibir el Espíritu Santo. Cuando ella dijo que ya no creía, entonces ya tuve la oportunidad de hablarle de que sí estaba en pecado, porque la incredulidad es pecado, la justicia propia es pecado. Bueno, eso lo llevó a la convicción, a arrepentirse y a recibir el Espíritu Santo. Lo que la gente necesita es entender el Evangelio para recibir el Espíritu Santo. De otro lado, hay unas inquietudes. Dice que algunos dicen que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ese es un versículo mal predicado que ha sacado gente de la iglesia. Porque si una persona ha oído el Evangelio y ha creído y ha obedecido el Evangelio, se ha bautizado, pero el pastor le dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, pues entonces dice: entonces ¿qué hago yo aquí? Es que eso no está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Ese es el problema de los textos sin contextos. El problema de los textos sin contextos. Hermanos, no se les olviden las reglas elementales. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y para qué lo dijo? Si usted no usa eso, va entonces a usar la palabra de Dios mal y en consecuencia no va a ser un obrero aprobado de Dios, porque no traza bien la palabra de verdad. Ahí se está refiriendo al comportamiento cristiano. El contexto dice: los que son de la carne piensan en la carne y en las cosas de la carne se ocupan. Cuando se encontraron por ahí con alguien que se rebotó, dijo: tenía mal espíritu. El hermano no tiene buen espíritu. ¿A qué se está refiriendo? Al comportamiento, no al bautismo del Espíritu Santo. Además, las cartas fueron escritas a la iglesia
Todas las cartas tienen un encabezamiento. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles en Roma, en Corintio, en Galacia, en Éfeso, etcétera. Entonces, los destinatarios de las cartas eran personas que habían sido bautizados y habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Por eso les digo, hermanos, no se les olvide, en los evangelios están los mandamientos y las promesas de Jesús. En los hechos está el cumplimiento, pero la doctrina está en las epístolas, la enseñanza. Se lo digo de otra manera. El Señor Jesús solo habló de la iglesia 2 veces. Nunca más habló de la iglesia. Mateo 16, 18. Sobre esta roca edificaré, futuro, porque la iglesia no había nacido. Edificaré mi iglesia. La primera vez que Jesús habló de la iglesia, y entre otras cosas, noten que hasta que no hubo 12 hombres que sabían quién era él a ciencia cierta, él no habló de la iglesia. Ya no encuentra la palabra iglesia antes de Mateo 16, 18. Y la segunda vez que habló de la iglesia fue en Mateo 18, cuando dice, si no lo oye a ellos, dilo a la iglesia. Jesús no mencionó más la iglesia. Pero Pablo escribió 13 cartas y en todas ellas habla de la iglesia. Y Pablo escribió una carta, Efesios, que es la carta que describe la iglesia desde su origen hasta su presentación en el cielo por el mismo Señor. Lo dijo, Pablo resumió el propósito de la iglesia en 4 hechos que están ahí en la carta de los Efesios. Cristo amó la iglesia. ¿Cuándo fue eso? Antes de la fundación del mundo. Se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuándo fue eso? En el cumplimiento de los tiempos. ¿Para qué? Santificarla y purificarla en el lavacro del agua por la palabra. Eso es lo que hace ahora. Con la finalidad de presentársela a sí mismo gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. En esos 4 hechos está encerrado todo el propósito de Dios con la iglesia, y eso está en Efesios. O sea que la doctrina de la iglesia está en las cartas. No la busquen en los evangelios, mucho menos en el Antiguo Testamento. Entonces, todos los destinatarios de esas cartas ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Por eso, como tanto se ha repetido, pero hay que seguir repitiendo, porque eso es lo que es la enseñanza. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído, fuisteis bautizados con el Espíritu Santo, que es las arras de la herencia. Es más, vean, noten que en Efesios, que es la carta de la iglesia, habla en 3 tiempos. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es presente, las arras de la herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la porción adquirida. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo, por el cual estáis. En la versión del 60 dice fuisteis, pero en la versión antigua dice estáis sellados. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Porque eso que comenzó un día, eso que yo recibí hace 54 años, 55 va a ser, todavía está aquí. Y Efesios 5:18, no os embriaguéis de vino en el cual hay disolución, mas sed, es una orden, mas sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, canciones, himnos espirituales
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora, ¿qué es más motivador? Decirle a una persona que porque usted es salvo, porque usted es un hijo de Dios, va a recibir el Espíritu Santo, o decirle, si usted no ha recibido el Espíritu Santo, usted no es salvo, o usted no es hijo de Dios. ¿Qué será más motivador? ¿Lo primero o lo segundo? Claro, una persona recibe el Espíritu Santo porque es salvo y porque es hijo. Eso está claro, eso no es un argumento, eso ya se lo he repetido en la Biblia, y si usted no abre la Biblia, pues dirá que eso es un concepto del hermano Eliseo. Yo no predico argumentos, yo trazo la palabra de Dios porque creo que la palabra de Dios es la que imparte la vida, la que imparte la fe, la que imparte la luz. Las palabras humanas son solamente vehículos para transmitir ideas. Usted tiene una idea en su cabeza y quiere transmitirla, pues la habla o la escribe. Pero si son palabras suyas, eso no tiene vida. Pero Jesús dijo, el que oye mi palabra tiene vida eterna. Y cuando los judíos se escandalizaron porque él le dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna, se escandalizaron y dijo, ¿y cómo podemos comernos a este hombre? Entonces él le dijo, la carne para nada aprovecha, la persona se muere sin recibir el Espíritu Santo. Bueno, si se murió, déjelo con Dios. Nosotros no estamos llamados para condenar a nadie. Si Jesús no vino a condenar al mundo, ¿quiénes somos nosotros para estar mandando a la gente para el infierno? No, de los que están mandando a la gente para el infierno es porque no saben el Evangelio, no conocen el Evangelio. Ahora, pero no hay que consolar a la gente con eso. Vea, hay algunos que dicen, bueno, si yo me encuentro una persona y le predico y se convierte y me pide que lo bautice y yo no estoy autorizado para bautizar, ¿qué hago si se me muere? Yo le digo, vea, si en Tiatira había una supuesta profetisa que enseñaba a fornicar a los hermanos sirviendo a los ídolos, una perversa, y el Señor le dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta y no se ha arrepentido. Si el Señor le daba tiempo a esa mujer tan perversa que estaba en la iglesia, presumiendo ser profeta y corrompiendo a los hermanos, ¿cómo no le va a dar tiempo a una persona para que se arrepienta y se bautice en su tiempo, hombre? No le busque pelos negros al caballo blanco, porque no tiene pelos negros. Aleluya. Entonces les voy a decir la verdad, o les voy a hablar con franqueza. Un pastor en los Estados Unidos me llamó y me dijo, ¿usted no sabe lo que están diciendo en el internet de la iglesia en Colombia? Yo le dije, no. Pastores del nombre que se llaman o se titulan defensores de la fe. Y ellos echaron por internet que la iglesia en Colombia había olvidado los principios, que habían excluido al Espíritu Santo de la obra de la salvación, que en esto dirían que ya no había que bautizar. Figúrese, eso le duele a uno, lo que digan de la iglesia aquí, porque yo he sido miembro de esta iglesia, ya va a ser 55 años, todavía soy miembro de la iglesia. Entonces, eso me duele a mí. Entonces, yo le dije al hermano, mándeme todo eso por internet, y lo tengo imprimido. Entonces, el debate que hicieron por el internet
que eso trae más bien confusión a la gente que provecho. Se dice que el bautismo del Espíritu Santo no está en el plan de salvación, o en otras palabras, que no es necesario para la salvación, por un lado. Eso está fuera de órbita. Por el otro lado, el hermano usa textos que están dirigidos a los que ya recibieron el Espíritu Santo para aplicárselos al que no ha recibido el Espíritu Santo. Y además saca a la luz una tradición que tenemos que desprendernos de las tradiciones y creer lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, en las iglesias hay tradiciones, porque la iglesia, a medida de su historia, de su desarrollo, va produciendo eso. Vea, le digo unas dos de muestra. En todo instituto y universidad, por elocuente que sea, dicen: los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, son la ley. Pero eso no es verdad. Y eso está en todas las instituciones. Y eso se lo dice a usted Romanos 5:13. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no hay transgresión. Donde no hay ley, no se inculpa. Ninguna ley es retroactiva, ni la de Dios. Lo dice Pablo, no lo digo yo. Léalo ahí en Romanos 5:13. Entonces la ley fue promulgada en el monte Sinaí y parte del capítulo 20 de Éxodo. Todo Génesis y los primeros 19 capítulos de Éxodo no son ley. Pero los fanáticos de la ley dicen: Abraham guardó la ley. Cuando la Biblia está diciendo: antes de la ley había pecado en el mundo. La historia de la humanidad está dividida en 3 partes. Antes de la ley, de Adán al Sinaí, son 2500 años. La ley del Sinaí al Calvario, 1500 años, 4000 años. Y después de la resurrección de Cristo, Romanos 3:21, ahora después de la ley, ahora aparte de la ley, o ahora sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, si algo deja claro ese, ¿cómo se llama eso? Ese foro o ese debate, es la necesidad de estudiar las dos cosas. La necesidad de profundizar. Entonces, por eso les voy a hablar del nuevo nacimiento. ¿Cuántos de ustedes creen que los principios cambian? Claro, los principios no cambian. Entonces, Génesis 1 dice: todo se reproduzca según su especie, según su género. Y no es así todavía. El maíz produce maíz, el arroz produce arroz, las bestias producen bestias según su especie, la gente produce gente. Todavía eso es así, porque los principios no cambian. ¿El maíz de qué nace? Del maíz. ¿La gente de qué nace? De la gente. Entonces, eso de que el bautismo es el nacimiento de agua, no es así. ¿Se acuerda lo que leyó? Y eso tiene una advertencia antes. No erréis, amados hermanos míos, no nos equivoquemos. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos ha engendrado, dice la versión antigua, y ahora dice esta, nos ha hecho nacer. Claro que para nacer hay que ser engendrado primero.
Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. Entonces, si el maíz nace del maíz, ¿de qué nacemos nosotros de nuevo? Y lo que dice Pedro 1:18, sabiendo esto, algo que usted debe saber y todo cristiano debe saber, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dice ahí la que recibiste, pero no es recibiste sino heredar, porque hay cosas que se reciben pero que no son herencia, pero eso sí es herencia, la herencia adámica. Si a uno lo engendró un pecador y lo concibió una pecadora y nació en un mundo pecador, ¿habrá nacido un santito? No, un pecador a carta cabal. Sabiendo esto, que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la que heredáis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, mediante el cual creéis en Dios, que resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad, mediante el espíritu del amor fraternal, siendo renacidos. ¿Qué es renacido? Nacer otra vez. Siendo renacidos, no de corruptible, sino de incorruptible, ¿cómo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El bautismo es la sepultura. ¿Cómo va a ser igual la sepultura y el nacimiento? Pero el hermano, la contraparte, está defendiendo, ¿no?, que el nacimiento, el nuevo nacimiento es agua y espíritu. Bueno, es agua en el sentido espiritual porque la palabra de Dios es agua. Vosotros sois limpios por la palabra. La iglesia es santificada y purificada, ¿cuándo? En el lavacro de la palabra. Tito 3, del 3 al 7 dice, ¿de qué somos salvos? ¿Cómo somos salvos? ¿Y para qué somos salvos? Mírenlo en su Biblia. Tito 3:3, porque nosotros también éramos, si éramos es porque ya no somos. Nosotros también éramos en otro tiempo rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Ese era un estado de pecado en el que todos vivimos en el pasado. ¿De qué somos salvos? De eso. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿De qué nos salvó? De lo que éramos. ¿Cómo nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo, que derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser o llegásemos a ser herederos de la esperanza de la vida eterna. Ahí está, de qué somos salvos, cómo somos salvos. La salvación es un lavamiento, y ese lavamiento lo produce la palabra. Entonces el nacimiento de agua es nacer de la palabra de Dios. El bautismo es el acto de sepultar, lo dice claritamente el apóstol Pablo en Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados a muerte por el bautismo, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados,
en la semejanza de su muerte. El bautismo es una semejanza de la sepultura de Cristo. Porque una sepultura real es un hoyo donde se echa un cadáver. Pero el agua, o el bautismo del mar, o el río, o el charco, es una sepultura en semejanza. Fuimos sepultados en la semejanza para que así también lo seamos en la de su resurrección. Entonces, eso era lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, y Nicodemo no podía entender. Cuando él le dice nacer otra vez, está diciendo tiene que ser de otro origen, de otra simiente, de otra naturaleza, de Dios, de arriba, del Espíritu. Según la UPC hay tres nacimientos: el de carne, el nacimiento del agua en el bautismo y el nacimiento del Espíritu cuando se recibe el Espíritu Santo. Pero si usted pone cuidado a la Biblia, cuando uno recibe el Espíritu Santo no es que está naciendo, sino que Dios está diciendo: este es mi hijo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús como paloma en el Jordán, no fue que él nació, había nacido hace 30 años, había nacido hace 30 años. Entonces, el nuevo nacimiento, lo que pasa es que como Nicodemo no entendía, le repitió la dosis. Como a Judas, cuando no entendía eso de que cuando él se fuera vendría el Espíritu Santo, y dice: ¿por qué, Señor, te vas a manifestar al mundo y no a nosotros? ¿Por qué te manifiestas a nosotros y no al mundo? Entonces él le repitió la dosis. Él le había dicho antes: el que me ama guarda mi palabra, y yo le amaré y me manifestaré a él. Como él no entendió esa cosa, entonces él volvió y se le repitió. Ahora noten una cosa, que Jesús se reservó la doctrina del nuevo nacimiento para dársela precisamente a un príncipe de la religión. Jesús no le habló del nuevo nacimiento a María Magdalena, que era una endemoniada, ni a la samaritana, que era una campeona del divorcio, ni a la mujer que le lavó los pies con sus lágrimas, que era pecadora, ni a Zaqueo, el ladrón publicano, ni al ladrón de la cruz, porque los grandes pecadores saben que están perdidos. Pero la gente recogida, y especialmente los religiosos, piensan que por lo que hacen y por lo que no hacen están en buen puesto delante de Dios. Entonces, por eso Nicodemo vino creyendo y reconociendo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. Con todo ese reconocimiento que Nicodemo le hace, Jesús, sin contemplación, a rajatablas, le dice: de cierto te digo, si no naces otra vez, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, como él no entendió eso, él se lo dosificó. Ahora, repito lo que quiero que les entre. El maestro, según los 5 ministerios, es este dedito, que es el único que entra por el oído. Entonces, por eso hay que repetir. Así como Jesús habló de la iglesia solo 2 veces, pero no explicó más nada, sino los apóstoles, así también Jesús le habló del nuevo nacimiento a Nicodemo y le dijo cómo nacer, pero no le dio más explicación. Ayer mencioné que Jesús le dijo a Nicodemo, porque él le preguntó: ¿cómo puede hacerse esto? Entonces digo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ustedes saben la historia, está en Números 16, o en el libro de Números, creo que es 21, exacto.
¿Qué pasó allí? Los israelitas pecaron y Dios mandó serpientes ardientes que mordían al pueblo. El pueblo vino a Moisés: ruega a Jehová que quite estas serpientes de nosotros. Moisés oró, pero Jehová no quitó las serpientes, sino que le dijo: hazte una serpiente de metal y ponla sobre la bandera, y el que mire a ella vivirá. No era que la serpiente era mágica, era un pedazo de metal que un rey piadoso después tuvo que destruirla porque los israelitas ya le estaban quemando incienso, porque el hombre es inclinado terriblemente a la superstición. Era la obediencia a ese mandato. Como también por ahí se canta: las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Eso no es cierto. No fueron las aguas del río, fue la obediencia a esa palabra. El Salmo 107, verso 20 dice: Él envió su palabra y curólos. Hermanos, es la palabra. Muchos evangélicos supersticiosos con los tours a Israel se han ido a bautizar allá al Jordán, creyendo que ahí hay algo nuevo para ellos. Eso es superstición. Entonces, los israelitas, cuando los mordió una serpiente, lo que tenían que hacer era dirigir su mirada a ese estandarte y el veneno se disolvía. Entonces Jesús le dice: así como Moisés hizo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea. Ahora no es ver, sino creer. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? La gente no puede creer lo que no sabe. Y la gente sabe de religión, pero no saben del evangelio. Entonces, por eso la necesidad de predicar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo. Él le dijo que así como los israelitas se libraron del veneno de la serpiente mirando aquel estandarte, el que mira al Calvario por la fe, aleluya, recibe la vida, recibe la justificación. Aleluya, aleluya. Isaías pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Para que el brazo del Señor se manifieste, hay que predicar lo que Él mandó para que la gente lo pueda creer. Porque la manera de Dios tratar con la gente es por la fe. El sistema de Dios ha sido, es y será: por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe Josué, por la fe Jefté, por la fe Barak, por la fe Sansón, por la fe David, por la fe Samuel. Hombre, y el escritor dijo: el tiempo me faltará para seguir con la lista. Que por fe conquistaron reinos, convalecieron en enfermedades o alcanzaron promesas, se hicieron fuertes en batallas. La fe es el elemento básico de la vida cristiana, y en la fe la produce la palabra de Dios. Entonces, hermanos, por ahí es el asunto. Hay que predicar. Y entonces Jesús le estaba hablando a Nicodemo de nacer de otro origen. La palabra de Dios es la simiente de Dios. Cuando esa palabra es engendrada, ahí dice Santiago, lo que leímos, la palabra implantada o engendrada que puede salvar vuestras almas. Yo he puesto un ejemplo muchas veces, no sé si será, no creo que sea problema repetirlo. ¿Cómo sabe una mujer que está embarazada?
La mujer no sabe el momento en que quedó embarazada, ninguna mujer lo sabe. Al paso de las semanas, se presume que está embarazada porque comienza a tener síntomas. Se le va la menstruación, comienza a sentir que en su organismo está pasando algo. Entonces ella va donde el médico, y cuando el médico le dice que de verdad está embarazada, ella comienza a esperar un niño. No tiene que esperar 9 meses. Usted ve a las mujeres embarazadas haciendo vestiditos, comprando cunitas y haciendo tantas cosas. ¿Por qué? Porque están esperando un hijo. ¿Cómo sabe uno que fue engendrado por la palabra de Dios? Porque los pensamientos y los sentimientos comienzan a cambiar. Y por eso cambian los hechos. Porque los hechos son fruto de los pensamientos y de los sentimientos. Entonces eso es lo que le dice a usted que está por nacer. Y cuando usted es una nueva criatura es cuando ha nacido de nuevo. Y porque ha nacido de nuevo viene a sepultar su ascendencia adámica, su naturaleza adámica. El viejo hombre va a sepultarlo para vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. Pero eso son tradiciones. Es una tradición que el bautismo es el nacimiento de agua y que el bautismo del Espíritu Santo es el nacimiento del Espíritu. Entonces eran 3. Ahora están diciendo que no, que es un solo nacimiento, pero con 2 elementos. De todas maneras, buscando cómo componer la tradición. Antes de venirme estábamos allá en un ayuno de los pastores de la Florida, en un pueblo, y en cada iglesia hay una librería, y me estaban mostrando un libro, lo último que ha salido de 2 historiadores famosos y comentaristas especiales. Y me dijeron: ¿qué dice usted de este libro? Era bueno ese. Entonces yo abrí el libro, las primeras páginas, y entonces leí un pasaje de Génesis. Dice: cuando Abraham llegó a Palestina, decía el comentarista, Dios mío, un historiador que dice eso, le queda muy grande el título de historiador. Eso no se llamaba Palestina. ¿Quién dijo que se llamaba Palestina? Se llamaba la tierra de Canaán. Abraham llegó a la tierra de Canaán, y eso fue la tierra de Canaán hasta cuando Israel tomó posesión de ella. Y se llamó la tierra gloriosa de Israel. ¿Por qué? Porque tenía por rey al Rey de la Gloria. Por eso dice la Biblia, la tierra gloriosa de Israel. Como Israel pecó, y precisamente una de las pruebas de que Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales es que primero Dios llamó a Abraham para hacer de él una nación, y Dios después le dijo: esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. 500 años después la poseyeron. Pero cuando ellos pecaron, Dios los desterró de su propia tierra, al reino del norte para Siria y al reino del sur para Babilonia. Y la restauración que fue volverlos a la tierra. Las 10 tribus no fue que se perdieron, como dicen algunos, sino que perdieron su identidad. Los que fueron a Babilonia, los judíos, no perdieron su identidad, por eso regresaron. Entonces, reedificaron el templo, la ciudad, y en ese segundo templo fue que estuvo Jesús. Y ese segundo templo fue destruido en el año 70. Era el Tito, que rodeó la ciudad hasta que la gente o saliera o se morían de hambre. Los que sobrevivieron a esa masacre, a lo largo de 60 años se reorganizaron, y en el año 132 de Cristo, después de Cristo, hicieron
otra revuelta. Y en las mapas de la Biblia está Palestina en los días de Cristo. O sea que hasta la sociedad bíblica está desubicada en eso. Y no hay una nación históricamente que se llame Palestina. Esos que están llamándose Palestina son los árabes y los filisteos, que han sido los enemigos eternos de Israel. Eso solamente se llamó Palestina del año 135 en adelante hasta 1948, cuando Israel renació, y renació como el Estado de Israel, y así se llama Israel. Esa es la tierra de Israel. Pero en toda la literatura, no le digo que esos dos famosos historiadores y comentaristas con grados de la Universidad de Yale y de las más grandes universidades de Estados Unidos, diciendo que cuando Abraham llegó a Palestina, ay Dios mío. Hermanos, decirle a un israelita que eso se llama Palestina es una ofensa. O sea que cambia ese lenguaje. Cuando escriba, no escriba Palestina, porque no se llama Palestina. Eso se llama Israel, la tierra que Dios le dio a la descendencia de Abraham. Entonces así hay tradiciones, pero si somos estudiantes de la Biblia y si creemos que la palabra de Dios es la Biblia, entonces debemos predicar y enseñar y escribir exactamente como ha sido históricamente. No hay que desconocer que del año 135 hasta el 48 del siglo pasado sí se llamó así, porque ese general romano le cambió el nombre, pero lo hizo en honor a una diosa filistea. O sea que si usted canta eso, mire bien lo que está cantando. Entonces, hermanos queridos, el nacimiento de agua es el nacimiento de la palabra, porque uno nace de lo que fue engendrado. Claro. Ese es un principio que nadie lo puede cambiar. Entonces la simiente de Dios es su palabra. Por eso no hay que correr. Y hay que preguntarle a los que se van a bautizar por qué quieren bautizarse, porque como dije ayer, a veces los familiares están acosando a sus parientes para que se bauticen. Y hay personas que se bautizan sin tener una convicción, sencillamente porque están acosados por la familia, o también por algún otro interés. Cuando yo era pastor en Fundación, había un concejal allá en Fundación del MRL y entonces me pidió que le llevara una Biblia, y estaba leyendo la Biblia y me buscaba para hablar de la Biblia, y me dijo: es que, hermanos, tenemos que hacer en Colombia una reforma agraria como la que hizo Moisés. Le estaba mirando la Biblia con los anteojos del MRL. Entonces, y cuidado con los políticos, porque ellos miran las cosas desde esa óptica. La política, tanto secular como religiosa, es dañina. Les vuelvo a referir la discusión de los tres profesionales que estaban discutiendo cuál es la profesión más antigua del mundo: un médico, un arquitecto y un político. El médico dijo: sin duda la profesión más antigua es la medicina, porque Dios fue el que hizo la primera operación, sacándole la costilla a Adán para hacer la mujer.
Entonces el arquitecto le dice, no señor, arquitecto y constructor del universo, y el hombre fue lo último que hizo. Entonces el político le dice, ¿y de dónde sacó Dios el universo? Del caos, porque la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y quién produjo el caos? Cuando echaron al diablo abajo, se trajo la tercera parte de los ángeles, o sea que hizo política. O sea que el primer político es el diablo. Ojo con la política. Ojo con la política. Esta iglesia la ha levantado Dios sin el favor de los políticos. Hermanos, el favor de Dios es suficiente. Todavía Dios hace milagros. Aleluya. Vean, les cuento uno nuevecito. Allá en la ciudad de Greenville, Carolina del Sur, allí estaba un pastor por años, pero realmente no. Es decir, sí ganaba gente, pero la gente se le iba, porque eso le pasa a algunos predicadores que son predicadores, pero no son pastores. Entonces ganan la gente y la gente se les va, porque no saben tratarla. Entonces ahora en el mes de enero salió un joven a la obra, primera vez que va. Llegó allí hay tal vez unos 10 o 12 hermanos nada más. Estaban alquilando un templo donde pagaban $500 por 3 cultos que hacían en la semana. Entonces el hermano, pero es decir, no estaban cómodos allí porque siempre le estaban poniendo peros por algunas cosas. Entonces se fue a orar y ayunar 2 días al templo. Y el pastor se lo encontró en el templo ayunando y orando y le metió un regaño porque como el alquiler es solamente para las horas de culto. Entonces el muchacho salió todo afligido, regañado y todo eso, pero entonces se fue caminando, ¿no? O cogió el carro y se fue orando al Señor, que era un lugar. Se encontró un templo que le estaba para la venta. Entonces llamó por teléfono y entonces vino el dueño del templo, que era un anciano ya retirado, que ya no quería predicar más, pues seguramente se le había acabado ya el grupo. Sí, porque algunos no quieren predicar más ya porque se les acabó. Entonces, y a él lo habían llamado 2 más, un anglosajón, o sea, un blanco, y un afroamericano. Entonces lo citó a todos los 3. Y el blanco traía un cheque de $5,000 para dar la inicial. El templo vale $40,000. Era un templo pequeño. Y el moreno pues también traía o estaba listo para traer su cheque. Pero este no tenía ni $100 siquiera. No tenía ni $100 en el fondo. Entonces él le dijo, bueno, déjenme pensarlo, le dijo a los 3, pero se quedó hablando con el muchacho nuestro. Y después de que le hablaron un rato, le dijo, vea, aquí hay muchas iglesias afroamericanas y anglosajonas, pero no hay casi hispanas. Múdese para acá y me pague el templo como pueda. O sea que a trastear de una vez. Entonces, claro, ya los hermanos al enterarse de eso le mandaron $5,000 para que hiciera el negocio.
Pero el hombre le dijo, bueno, yo me he dado cuenta de que aquí hay muchas iglesias afroamericanas y muchas iglesias anglosajonas, pero no hay casas hispanas. No, véngase usted, yo le doy el templo a usted, véngase y me lo paga como pueda. Eso es un milagro. El otro tenía el cheque ahí de $5,000. Entonces yo le dije al muchacho, bueno, así es como trabaja Dios. Un muchacho comenzando, eso fue en el mes de enero. Él salió a comienzos del mes y eso salió a fin del mes. Entonces, hermano, todavía Dios hace milagros. Todo lo que dice este libro es resultado de dos cosas. Número uno, que Dios hizo promesas. Sin promesa no hay fe. Por eso el Evangelio es el que produce la fe. Si usted predica otra cosa, no va a sembrar fe. El Evangelio es la promesa de Dios de salvar al hombre. Y Dios ha hecho promesas, número uno. Y número dos, Dios ha encontrado quien se las crea. Y cuando Dios encuentra quien le cree sus promesas, Dios honra su palabra y honra la fe del que le creyó. Así es, gracias hermano. Dios honra primeramente su palabra, pero honra la fe del que le creyó. El listado que hace Hebreos 11 es una lista de cómo Dios honró la fe de todos aquellos. ¿Por qué no se quemaron los jóvenes hebreos? Porque había una promesa. Isaías 43. Así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, estas no te ahogarán. Y cuando pases por el fuego, la llama no te quemará. Porque a mis ojos fuiste honorable y yo te amé. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Hermanos, Dios honra la fe del que le cree. Alabanzas a Jesús. Por eso, si queremos las señales, si queremos que la gente reciba el Espíritu Santo, lo que tenemos es que predicar, hermanos. Pero predicar el Evangelio, porque el Evangelio es el que produce la fe. Pero le doy la última. Hebreos 13:32. Cuando Pablo llegó y le predicó a los primeros antioqueños, no aquí en Colombia, sino en Antioquía de Pisidia. Hechos 13:32. Pablo llegó allí y les dice: varones hermanos, nosotros os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, Adán, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál promesa? La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Cómo? Resucitando a Jesús de entre los muertos, como está escrito en el Salmo 2 y como está escrito en el Salmo 16, no permitirás que tu cuerpo vea corrupción y su alma sea dejada en el sepulcro. Sabed pues, hermanos, que por él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que la ley de Moisés no pudo justificar, en él es justificado todo aquel que cree. Pablo fue celoso de la ley, pero ahora no predicaba la ley, predicaba el evangelio. Así que no se suba al monte Sinaí a echar rayos y centellas para sacar los diezmos. Los diezmos se dan, no se cobran.
Dios no tiene nada para la venta. Dios es negociante, pero no es comerciante. Entonces, Abraham, nuestro padre, dio los diezmos. Jacob, su nieto, de todo lo que me dieres, el diezmo lo apartaré para ti. Eso se da. Y eso es grave, usar el monte Sinaí para eso. Pablo le dijo a los Gálatas que no era que había otro evangelio, sino que había unos pervertidores del evangelio. El que mezcla el evangelio con la ley lo está pervirtiendo. Sí, lo está pervirtiendo. La gracia es la que te hace generoso. O sea, el que es tacaño, predíquele el evangelio de la gracia, porque esa es la que trae el aceitico. Aleluya. Que suelta las tuercas y que hace rodar las ruedas. Es el aceite de la gracia. No, la ley fue para proclamar, para revelar el pecado, condenar el pecado y encarcelar a los pecadores en esa cárcel de 10 barrotes. Si me dan la oportunidad mañana, les hablo de eso. Dios los bendiga, hermanos.